Buenos días, muchas gracias. Ante todo, el saludo y el agradecimiento a los colegas organizadores del Ministerio de Salud, al doctor Yuri Cutipé y a la organización CES, Socios en Salud. Agradezco la invitación y bueno, mi alegría de poder participar aquí en este evento y la expectativa de poder ser útil. Creo que tenemos 40 minutos, ¿es correcto? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Irene? Sí, es Sí, correcto. es correcto. Bien, y entonces yo tendría que finalizar unos minutos antes para dar espacio a las preguntas, ¿correcto? Correcto, correcto, doctor Hugo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la temática, bueno, tiene que ver con esta palabra difícil, desmanicomialización, que sí es compleja. Hacerla es más difícil que pronunciarla. O sea, es lo que ustedes están trabajando y que tiene que ver con la transformación de los sistemas de salud mental que tradicionalmente se basaban en los hospitales psiquiátricos por la creación de un sistema de salud mental basado en la comunidad que incluya a la salud mental dentro del sistema general de salud y a las políticas sociales, en concreto la atención en el hospital general, la internación si hace falta también en el hospital general, el apoyo en la atención primaria, las estructuras comunitarias para la rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo aprendí en la práctica. Yo en realidad hago una pequeña corrección. Yo fui consultor de la Organización Panamericana de la Salud, ya no lo soy más, estoy retirado por la edad. Y cuando fui consultor, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en México, en Washington, en El Salvador, viví allí mucho tiempo, y luego me trasladé a Buenos Aires como consultor para Sudamérica. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido la oportunidad de ser miembro del equipo de intervención en desastres de la organización y como tal participé en más de 10 eventos en distintos países de Norte, Centro y Sudamérica. Y en la práctica, en terreno, en medio de, bueno, huracanes, terremotos, tsunamis, grandes incendios, crisis sociales, pandemias, observé y luego lo pude confirmar en la literatura, de que los principios que sustentan la transformación de los sistemas de salud mental del manicomio a la comunidad son los mismos principios que orientan las prácticas durante una emergencia humanitaria, durante un desastre, durante una pandemia. ¿Qué es lo que quiero decir? La próxima, por favor. Entonces, las intervenciones, voy a correr un segundito de la pantalla para poder, ahí está. Las intervenciones en desastres son las mismas que debemos llevar adelante en el proceso de desmanicomialización o desinstitucionalización. Las estrategias y prácticas para afrontar un desastre son las mismas que para el logro de la desmanicomialización en términos de prácticas concretas. La crisis generada por el COVID es una oportunidad para la efectiva aplicación de los principios que la sustentan y desarrollar nuevas prácticas para crear nuevos dispositivos. La intervención ante un desastre puede ser el camino más corto para la construcción de un nuevo sistema de salud mental basado en la comunidad y con el enfoque de derecho. Es necesario considerar la importancia de los determinantes sociales. Después voy a la próxima, a desarrollar un poco esto. Ustedes saben que durante la pandemia, igual que durante la desmanicomialización, lo que tenemos es que enfrentar una situación desconocida para todos, profesionales, no profesionales, comunidad, líderes, etc. Que lo único cierto que tenemos es la dimensión de lo incierto, la incertidumbre, y que en cuanto a la formación de los profesionales, y en particular los especialistas, en muchos países todavía hoy
son temas desconocidos, o sea, se carece de la formación tanto en el grado como el posgrado, o sea, no lo tenemos estudiado ni aprendido en la formación como profesionales. Otros denominadores comunes, bueno, que tanto en la desmanicomialización como en un desastre somos parte involucrada. O sea, en el trabajo en salud mental el recurso humano es el principal instrumento. No se requiere de aparatología ni instrumental sofisticado. El valor de las emociones y los afectos es lo que sería, de alguna manera, la herramienta principal con la que nosotros trabajamos. El vínculo interpersonal y la importancia de la organización de los servicios. La siguiente. Esto es el resultado de un estudio que yo siempre reitero cuando tengo la oportunidad de tener una intervención en un panel, en un congreso, y que es muy, para mí fue muy claro, y que sostiene que la motivación, las expectativas sobre el paciente, la pertenencia a un proyecto compartido y la calidad en las relaciones de trabajo son variables más predictivas de una mejor evolución. Quiere decir que más allá del diagnóstico que nosotros hayamos determinado por los distintos métodos que tenemos para realizarlo, son estos aspectos que tienen que ver más con nuestra actitud que con la persona y su diagnóstico, los determinantes de una mejor evolución. O sea, lo interesante es que no depende del otro, sino que depende de nosotros, ¿no? Nuestra salud mental en el trabajo depende en gran medida del sentido que encontramos en la labor cotidiana. Esto también fue un estudio que se realizó, lo realizó un psiquiatra inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Él no podía ir al frente por un problema de salud y entonces él, en los tiempos que le quedaba libre, se puso a investigar por qué algunos soldados se quebraban emocionalmente en el frente de combate y otros no. ¿Qué hacía la diferencia? Y tuvo en consideración distintas variables, bueno, como el entrenamiento recibido, el armamento, la munición, la vestimenta, la alimentación, la preparación en general, etc. Y llegó a la conclusión de que la persona, el soldado que se quebraba emocionalmente en el frente de batalla, lo hacía producto de no entender por qué estaba sometido al horror de la guerra en forma cotidiana. O sea, no encontraba el sentido de por qué estar en medio de semejante horror. Y esto también es muy importante, porque muchas veces vemos en contextos de grandes carencias materiales personas que se sostienen y son muy valiosas ayudando en emergencias humanitarias, y otras que no lo pueden hacer y que pasan a ser necesitados de mucha ayuda. Esto es un aspecto muy importante a observar. O sea, si encontramos el sentido o no encontramos el sentido del por qué todos los días ir al hospital, al centro de salud, a las visitas domiciliarias o no. Y otro factor importante también es el de trabajar en equipo. En salud mental no podemos trabajar solos o aislados. Es importante pertenecer a un equipo, poder apoyarse en otros, intercambiar dudas e información. Esto es significativo, y hubo otro psiquiatra que también lo estudió en los años 50, y él fue a las grandes colonias psiquiátricas de Inglaterra, que en ese momento el país se planteaba que había que reformular, porque lo que se veía ahí era muy similar al horror que se veía en lo que la humanidad descubrió que eran los campos de concentración del nazismo cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. No se sabía qué hacer, pero se sabía que aquello definitivamente no. Lo que había debía ser transformado. Y entonces este hombre, este psiquiatra, estudió de nuevo, ¿no? ¿Qué trato recibían los pacientes, la alimentación, la vestimenta, cómo eran las habitaciones, la cama, si tenían jardines, etcétera, para pasear, etcétera? Y llegó a una conclusión muy significativa. Él dijo que para saber cómo es el trato para un paciente en una institución psiquiátrica, no era imprescindible ver directamente al paciente, sino que bastaba con analizar y conocer cuál era el vínculo que había entre los integrantes del equipo tratante, del equipo terapéutico, entre los profesionales. ¿Qué quiere decir?
que él vio que aquellos equipos terapéuticos que tenían una relación más bien de tipo vertical, donde el jefe de servicio no permitía que se discutiera, que había que en silencio aceptar las indicaciones, que no se podía discutir, intercambiar, mucho menos consensuar decisiones. Ese tipo de relación, en algún momento, ese profesional, cuando estuviera con el paciente, lo reproduciría sin lugar a dudas. Y por el contrario, cuando en un equipo hay un jefe que promueve la participación, la discusión, la toma de decisiones compartida, ese tipo de vínculo se iba a multiplicar cuando alguno de los profesionales estuviera en contacto con el paciente. O sea, nuevamente la importancia de nosotros en cuanto a perspectiva y pronóstico de la evolución de las personas que vienen para ser atendidas, más allá del diagnóstico que ellas tengan, que nuestra actitud para con ellos y la organización de los servicios es un factor mucho más determinante del pronóstico que la tecnología, bueno, el diagnóstico, como ya dije, etc. La siguiente. Bueno, en el caso de la pandemia encontramos claramente que el hospital psiquiátrico es un problema y no una solución por la cuestión de los contagios. Ahí se ve claramente. En tiempos de normalidad, entre comillas, tal vez no aparezcan los contagios, pero cualquiera que trabaje allí dentro o vaya de visita se dará cuenta la cantidad de derechos que están violados o no respetados por las personas que están allí, ¿no? O sea que de nuevo una situación común. No importa en este caso si es por un virus o es por que la persona no tiene un espejo para, por ejemplo, una mujer que está internada, un espejo para poder mirarse y arreglarse, ¿no? Entonces, bueno, ya lo mencioné, en una mayoría de los afectados, los enfoques terapéuticos clínicos individuales son insuficientes o directamente no resuelven la situación que presentan las personas. Es el ejemplo que pusimos recién. No se puede trabajar sin involucrar usuarios, familiares, personal de salud y demás actores. Yo la escuchaba detenidamente recién a Erika, que es lo que hacían las cuidadoras domiciliarias, y me pareció realmente muy, muy interesante el trabajo, porque, bueno, pueden actuar como personas que en el propio domicilio pueden brindar herramientas de cuidado y de apoyo a los actores de la cotidianidad, porque los profesionales no estamos 24 horas los 7 días de la semana en el domicilio de la familia con alguien con un problema. Está la familia o están los vecinos, entonces ellos son los que tienen que ser apoyados y recibir una información básica, cómo actuar, qué hacer, como para que cuando hay una crisis, ellos puedan en primera instancia al menos tranquilizarse, y luego ver cómo pueden ayudar hasta que en algún momento pueda venir o no algún profesional o algún técnico o alguien del servicio de salud mental. La próxima. Entonces, necesitamos en ambos casos conocer el territorio y sus recursos. Bueno, ya se dijo claramente en la colega que expuso recién, trabajar con las personas en sus contextos habituales y con actores locales, rescatar los recursos de la comunidad, fortalecerlos y potenciarlos. Esto es otra tarea yo no he podido escuchar con detenimiento, que Erika tal vez lo mencionó. Las comunidades tienen muchísimos recursos para la salud. No tendrán a lo mejor los recursos técnicos de un psiquiatra o un psicólogo, pero tienen otros, justamente son los que uno tiene que poder identificar como psiquiatra y como psicólogo y en todo caso apoyar y potenciarlo para que ellas puedan sostener su vida de manera digna ante la adversidad en la comunidad. Yo tomo siempre el caso que aprendí justamente en los terremotos de Pisco, Ica y Chincha en el sur de Lima, donde vi en medio de un páramo donde todas las casas se habían derrumbado, una mujer cocinando en una olla común. Y eso no lo hacían porque vino la Cruz Roja o el ejército, eso lo hacían, yo le preguntaba a la colega que estaba conmigo de la OPS, Edith Vaca, y le dije, ¿cómo es esto? Dice, esta es una tradición ancestral que hay en esta región del Perú,
y que hay quien se encarga de elaborar alimentos para que el que tiene necesidad pueda comer. Y bueno, ese es un recurso de la comunidad y justamente hay que identificarlo y valorarlo y en todo caso acercarse a esa mujer y preguntar, o a ese grupo de mujeres, qué necesitan, qué les falta, cómo nosotros podemos colaborar, no para sustituir con psicoterapia o psicofármacos la olla común, sino para potenciarla y para que haya más ollas comunes y puedan llevar a cabo en mejores condiciones su tarea. Entonces, la solidaridad y el apoyo mutuo son estrategias de alivio. La siguiente. En salud mental no hay hospital de especialidad. Cuanto más cerca donde viven las personas, habrá una mejor evolución y un mejor pronóstico. Esto también es muy importante. Por eso me permito rescatar el valor de las cuidadoras domiciliarias, porque está demostrado científicamente que cuando la atención se realiza en los contextos donde las personas viven su cotidianeidad, el pronóstico es mucho mejor que cuando las trasladamos y las alejamos de donde viven, o de su familia, o de su comunidad, o de su pueblo, etcétera, etcétera, aunque supuestamente las llevamos a un lugar donde hay especialistas. No, la mejor especialidad se puede hacer en donde la gente vive todos los días. Y hay que poder ver cómo desde ahí, con los actores y los recursos existentes, podemos ayudarlos. Es necesario construir dispositivos entre las personas y el hospital monovalente como condición para prevenir, atender y recuperar. Bueno, esto es lo mismo, o sea, para evitar estos traslados que supuestamente serían para internar y atender a la persona, hay que crear todo esto que estamos diciendo para poder ayudar a las personas en sus contextos cotidianos, ¿no? Otra necesidad es apoyar en el Sistema General de Salud, el Hospital General y la atención primaria, o sea, efectivamente, si es necesaria una internación, porque a veces la internación es necesaria, porque es una excitación psicomotriz que necesita unos días de hospitalización, debe hacerse en el Hospital General, por lo tanto, debe capacitarse a los colegas del Hospital General, porque tampoco ellos recibieron la formación para poder atender a este tipo de problemas, para que la persona no se aleje tanto de sus seres queridos, de su cotidianeidad, y que rápidamente luego pueda volver a su vida habitual. Y por supuesto, la atención primaria, ya sabemos, es fundamental. También debemos tener la capacidad de articular la labor con las instituciones de desarrollo social, no sé cómo se llamarán exactamente allí en Perú, pero debemos considerar la importancia de la vivienda, del apoyo alimentario, del acompañamiento y seguimiento domiciliario, ayuda para obtener trabajo, aporte con subsidios y pensiones. Hay una cantidad de problemáticas que terminan en los manicomios o que surgen en medio de la pandemia que no tienen nada que ver con la psiquiatría y la psicología. Por ejemplo, una persona, un padre de familia numerosa que perdió el trabajo. Seguramente esa persona se va a deprimir, pero esa depresión no es un problema de psiquiatría o de psicología, eso es un problema sociolaboral y debe ser apoyado y ayudado desde la provisión de trabajo o estrategias que le permitan o recuperar el trabajo que hacía o incorporarse a una nueva labor. O sea, la necesidad ahí es trabajo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como psiquiatras y psicólogos? Conectarnos con las áreas correspondientes para decir, esta persona debe tener una inclusión laboral efectiva, veamos cómo juntos podemos ayudar para ello. La siguiente, por favor. Es imprescindible entonces articular la labor con instituciones locales, además de lo que dijimos recién de las instituciones de gobierno, con municipio, con acción social, con policía, con iglesia, o sea, los que están en la cotidianeidad en los pueblos. Muchas veces, como decían ayer, probablemente no haya ni psicólogo ni psiquiatra, pero la vida de las personas transcurre igual. ¿Y por qué transcurre igual? Por fortuna para todos. Porque hay una cantidad de actores en la vida de todos nosotros que tienen sentido y significación y que son los que nosotros tenemos que poder encontrar para poder darle las herramientas para que ellos puedan actuar y poder así incluir dignamente a aquel que está atravesando por una crisis. Bueno, los primeros auxilios psicológicos ya lo mencionó recién Erika, es muy importante, cualquiera lo puede aprender y cualquiera lo puede aplicar en cualquier contexto, no es necesario tener un diploma académico, esto es así, está pensado para que sea de este modo.
Y bueno, revalorizar los recursos no convencionales en salud, ya recién presentaron los cuidadores domiciliarios, es un recurso no convencional. También los voluntarios, los vecinos, los líderes religiosos, también los curadores o los curanderos, absolutamente sí, son figuras de las que decíamos recién significativas para las comunidades, y no es que nosotros vamos a promover ese tipo de terapéutica, pero sí podemos hacer alianza para que el curador o la curandera, cuando no pueda resolver una problemática, sí pueda consultar con nosotros y a su vez nosotros poder pedirle alguna sugerencia o orientación con alguien que no logramos comprender qué es lo que le sucede, a veces por diferencias culturales. La próxima. Hay que tener en cuenta que los padecimientos no son enfermedades, sino reacciones a situaciones no previstas. Esto es muy importante, ¿no? Lo que surge en medio de la pandemia, o lo que puede surgir en el proceso de transformación del sistema de salud mental, es que las personas reaccionan y pueden aparecer cantidad de síntomas somáticos o emocionales, y entonces, bueno, manchas en la piel, taquicardia, problemas, no poder comer o comer todo el día, comer demasiado, o no poder conciliar el sueño, o no poder levantarse a la mañana, necesidad de seguir durmiendo, o los niños que se vuelven a orinar en sus ropas, o los niños que entran en la cama con los padres y no quieren salir de allí. Bueno, podemos escribir manuales enteros con síntomas. ¿Eso qué es? Es la respuesta esperada ante una situación inesperada. Y el 80% de los que padecen ese tipo de sintomatología va a volver a su estadio previo a la pandemia, previo al terremoto, previo al desastre. Y solo un 20% está demostrado que necesita del especialista, el psicólogo y el psiquiatra. Y de este 20%, solamente un 15% irá al estrés postrauma, que es algo que se habla mucho siempre en las emergencias humanitarias, pero no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad. El estrés postrauma es una situación excepcional que aparece entre 6 y 9 meses y que afectaría a una minoría. Entonces, todo esto nos lleva de la mano a un concepto muy importante que nosotros tenemos como herramienta, que es tranquilizar a la población, tranquilizar a las madres, tranquilizar a los vecinos, que todo esto es normal, que nos pasa a todos y que de a poco, con el tiempo, esto irá retrotrayendo hasta que vuelva otra vez a la situación previa de normalidad. Bueno, ya lo dijimos, una persona que pierde el empleo se deprime y eso solo se resuelve con trabajo, no con psicoterapia o psicofármacos. Y bueno, que es muy importante poder trabajar contra el estigma, porque ya sabemos que, bueno, han habido situaciones donde una médica vuelve a su casa y los vecinos no la dejan ingresar porque temen que contagie y entonces, bueno, directamente la expulsan de su lugar de vida, de su vivienda, ¿no? Esto tiene que ver con prejuicios, con desconocimiento, y hay estrategias puntuales que están diseñadas, que pueden acceder a través del portal de OPS y bajarlas, leerlas ahí o bajarlas en papel, que estrategias para disminuir el estigma, que es muy importante. Estigma que puede ser por alguien portador de COVID como por alguien que tiene un trastorno mental severo. Por eso es exactamente lo mismo. La próxima, por favor. ¿Me podrías decir, por favor, cuántas diapositivas me quedan? ¿Aló? ¿Me puede decir cuántas diapositivas me quedan, Irene? Un momentito, por favor. Bueno, mientras tanto sigo. Después tú me interrumpes, no hay problema. Entonces, es fundamental lo que podamos llevar adelante durante la práctica concreta en terreno, porque eso es lo que consolidará el proceso de aprendizaje. No es algo que se adquiere, lamentablemente no basta el plano académico, necesitamos de aprender con la práctica, en el territorio, eso es fundamental. Ustedes saben que no es lo mismo aprender de un mapa
que estar parado en el territorio que describe el mapa. Cambia una cantidad de variables y de situaciones. Por lo tanto, necesitamos el mapa, pero también necesitamos el territorio. Es necesario reconocer a cada uno como personas con plenos derechos, promover la seguridad, la dignidad y los derechos de manera efectiva. Hay que informar con la verdad, hay que decir cómo son las cosas, no para asustar, sino para que las personas sepan qué es lo que sucede y qué es lo que pueden hacer para enfrentar la situación. Hay que procurar hablar en sencillo, que todos puedan entender, no en terminologías difíciles que solo los expertos podemos saber de qué se trata. La próxima, por favor. Bueno, ya lo dijimos, no se debe trabajar solo. Bueno, las personas en el caso de la pandemia que están con sospecha o que están enfermas por COVID, están contagiadas, están expuestas al estigma y la discriminación, ya lo mencionamos recién. Esto es muy negativo porque hace que las personas afectadas no solamente emocionalmente se encuentren involucradas, sino que también les cueste acceder, o sea, no van a esconder, no van a comentar que no se sienten bien y por lo tanto van a seguir contagiando por un lado y por otro lado, cuando lleguen a la asistencia seguramente les llegarán ya en condiciones últimas y con pocas perspectivas de poder ser ayudadas, ¿no? Existen, bueno, ya ustedes lo saben, grupos vulnerables, grupos prioritarios, y sobre ellos hay que privilegiar las intervenciones. Y esto que todos lo conocemos, considera cómo te gusta que te traten y trata al resto de las personas de la misma forma. Debemos ser capaces de ofrecer ayuda, ponernos a disposición y, lo que es muy importante, esto de la continuidad de los cuidados. Todos los esfuerzos que hagamos por atender a una persona tienen sentido si lo hacemos, como mencionamos, en su cercanía, en su domicilio, en su comunidad, con respeto, con el trato justo, pero además con la continuidad en el tiempo de estas acciones. Solamente eso puede garantizar la evolución favorable de un individuo. La próxima, por favor. Y quedan 3 diapositivas. Perfecto. Entonces, es muy importante, ya lo dijimos, organizarnos entre nosotros, entre los miembros de un equipo, y entre todos coordinar las intervenciones, constituirnos en un equipo donde todos podamos opinar, donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Esto no es un problema de incumbencias profesionales, esto es aprovechar cuanto más diversidad de saberes tengamos en un equipo, más cerca estaremos de comprender al que sufre y poder ayudarlo. Y entonces habría que ver cómo, en el caso que contaba Erika, también las cuidadoras se incluyen en las reuniones de equipo con los psicólogos y todos, bueno, de alguna manera, todos los que trabajan en esa región son partes de estas instancias que hay que ver en el contexto de pandemia, cómo se pueden hacer operativas, pero que son fundamentales. Esto lo he tomado de un colega que ya falleció, un psiquiatra psicoanalista, el doctor Fernando Ulloa, que él decía que en última instancia lo que puede curar o ayudar a otro a recuperarse es la dimensión de la ternura. Y la ternura expresada en alimento, en abrigo y en trato justo. A veces pensamos que lo fundamental sería la intervención técnico-profesional, a veces lo es, pero muy frecuentemente lo que necesitamos las personas en una situación de crisis es este tipo de apoyos como ser agua, abrigo, alimento y trato justo. Y eso lo podemos proveer o gestionar para que se provea. En síntesis, el denominador común de la desmanicomialización y de la intervención en desastres, en pandemia, es ayudar a que las personas reorganicen sus vidas. Y el contexto obviamente es muy importante, pero esto escapa de alguna manera de nuestras decisiones cotidianas.
lograr que disminuyan las diferencias sociales y que combatir la pobreza. La próxima. Los servicios que son necesarios ahora lo serán para el futuro. Yo tomé acá una frase de dos colegas italianos, uno de ellos fue por muchos años el director del Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, los doctores Rotelli y Saraceno. Ellos hablan puntualmente de qué debe ser un equipo de salud mental y habla de entendiendo a la comunidad no solo como un recipiente, o sea, algo que recibe, es un recipiente de salud, sino como fuente de riquezas y de recursos. Es necesaria una democratización de los servicios, o sea, de nosotros, los que trabajamos en ellos. Salud mental en tiempo de pandemia no es un problema clínico, en el sentido tradicional del término. No es un problema individual, es un problema sociosanitario, es un problema de organización de servicios. El desarrollo de dispositivos sociocomunitarios, debemos procurar el desarrollo de dispositivos sociocomunitarios o sociosanitarios donde los sufrimientos individuales puedan tener lugar. La siguiente. Muchas gracias. Creo que tenemos 5 minutos para preguntas. Creo que me extendí demasiado, ¿no? No, estamos bien con el tiempo. Nos queda todavía casi 15 minutos. Hay una pregunta de Eduardo Acet que dice, ¿qué opción hay para las personas sin hogar? Aquellas que no cuentan con redes de apoyo ni patrimonio alguno. A ver, primero, acercarse a ellas. Segundo, el trato digno y justo, o sea, presentarse, dar el nombre, preguntar el nombre, darle, bueno, ahora no podemos dar la mano, pero decir quiénes somos, qué hacemos, preguntarle qué necesita y cómo le podemos ayudar. Esto es el inicio, sin eso después lo demás no va a servir. Y a partir de allí, muchas veces personas que están sin hogar, resulta que sí tienen hogar, pero que fueron rechazadas, expulsadas, y entonces habrá que ver si podemos, bueno, si existe una cierta cercanía o hay quien puede acudir a su localidad y empezar un trabajo con la familia para que se recupere el vínculo y que la persona pueda ser otra vez recibida en su seno. Esto requiere trabajo, no es algo espontáneo, por supuesto. La segunda opción es que existen instituciones que pueden recibir y acoger, a veces al menos temporariamente, a personas en situación de calle, por ejemplo, iglesias, por ejemplo, bueno, en algunas ciudades de mi país, en Argentina, hay lo que llaman refugios, que depende de los municipios, donde las personas pueden estar por un tiempo. O sea, hay que identificar distintas respuestas, las posibles, y tratar de concretarlas. Otra, puede haber familias sustitutas. Uno a veces se equivoca porque todos actuamos con prejuicios y en mi práctica profesional en la Patagonia, en Río Negro, nosotros descubrimos que hay familias que tenían 5 hijos y que con gusto recibían un sexto. Y uno dice, pero ¿cómo? Están viviendo todos hacinados y sin embargo sí. Bueno, uno tenía que darle un apoyo, obviamente, en alimento, en algún pequeño subsidio para que puedan hacerse cargo, porque en general son familias en condiciones de necesidades, ¿verdad? Pero bueno, después habrá que seguir el mismo trabajo y ver, entre otras, si efectivamente la persona es bien tratada, si la persona es, bueno, tiene una vida acorde. O sea, hay que ver lugar por lugar, comunidad por comunidad, pero desde el inicio está muy bien preocuparse por ellos, la presentación, el vínculo, el trato justo y digno, y luego procurar el agua y abrigo y alimento, como dijimos, que en cada lugar se verá de qué modo, ¿no? Tenemos otra pregunta, doctor. Es de Julio Ríos. Dice, en el Perú se ha normado que los dispositivos comunitarios Hogar Protegido, las cuidadoras sean profesionales y técnicos de enfermería. Y existe exigencia que las viviendas se acojan a las normas de establecimiento de salud. ¿Esto no desvirtúa la estrategia precisamente de participación comunitaria?
A ver, yo creo que, no lo dije, lo digo ahora, Perú está haciendo unas transformaciones realmente muy importantes. Es un país que está siendo mirado desde afuera por otros países de la región porque está produciendo en poco tiempo una transformación de su sistema de salud mental y está justamente desarrollando a través de múltiples iniciativas la accesibilidad al tratamiento a las personas que lo necesitan. O sea que está muy bien y aprovecho y felicito nuevamente al doctor Yuri Cutipe por el trabajo extraordinario que está realizando. Ahora bien, parte de ese trabajo, obviamente, entiendo, es la incorporación de estos cuidadores. Perfecto. Pero yo cuando hablo de los operadores, en mi experiencia profesional los llamamos operadores de salud mental. El nombre cada uno lo pondrá como le parezca mejor, pero la figura en sí es buena porque es un paso más. O sea, vamos complejizando y sofisticando nuestros equipos. Y además de los cuidadores, ahora tiene que haber gente que a lo mejor no terminó ni siquiera la escuela primaria. Y eso no es impedimento, porque no necesitamos que ellos puedan aprender técnicas psicodiagnósticas. Si lo aprenden bien, pero si no, lo central de estas personas, ¿cuál es? Es justamente que es un vecino, que es de la comunidad, que conoce a la familia, que habla su lengua, que conoce su cultura y que además mañana me va a venir a mí a decir al centro de atención primaria, doctor, mire, yo sé que hace 2 noches Juan no está durmiendo. ¿Por qué? Porque es vecina o porque saben que ella ayuda en salud mental y entonces los vecinos van y la buscan a María y le dicen, María, mira, cuando te reúnas con el doctor, avísale que Juan no está durmiendo. Yo pongo ese ejemplo práctico cotidiano de los cuales hay, o sea, el operador de salud mental es el que tiene que traer al seno del equipo de salud mental la dimensión de la cotidianeidad que nosotros los profesionales no la tenemos, porque no accedemos, porque no estamos ahí, y muchas veces porque ni nos preocupamos por eso. Entonces, es un buen recurso que está en todas las comunidades, en todos nuestros países, y que, bueno, obviamente, no tiene que ser gratuito, se lo puede contratar, se lo debe contratar, se le debe pagar un sueldo, en general son sueldos básicos, mínimos, que a la persona le ayudan mucho, y además también aquellos que los funcionarios políticos lo pueden ver muy bien porque están resolviendo una situación de la comunidad, están resolviendo la situación de una persona laboral y además les genera un rédito político importante porque ayudan y mucho, ¿no? Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta, que es de Gisela Montero. Pregunta, ¿por qué no es útil la psicoterapia cuando uno pierde el trabajo? A ver, porque todos en más o en menos, si perdemos el trabajo nos vamos a deprimir. O sea, tenemos que ser capaces de discriminar cuándo pasa a ser un problema de la salud mental y cuándo es un problema de la vida emocional de los humanos. A ver, si fallece un ser querido, nos vamos a poner tristes. Es así, es lo esperable, es lo evolutivo. Y ponernos tristes no quiere decir que ya entramos en un proceso depresivo. Quiere decir que estamos transitando la tristeza esperada por el fallecimiento. Ahora, claro, si yo estoy, que pasaron 2 años y no vuelvo a mi trabajo porque sigo llorando en la muerte de mi padre, bueno, evidentemente ahí necesitamos la ayuda de un profesional. Pero estamos hablando de situaciones evolutivas esperables y normales. La pérdida del trabajo nos va a traer ese problema. Y es un problema que aunque yo le ponga una psicoterapia o un psicofármaco, no lo voy a resolver, porque lo que necesitamos es volver a sentirnos activos y dignificados, que solamente eso surge a partir de estar incluidos laboralmente. El trabajo tiene múltiples significaciones para los humanos y una de las más importantes, creo yo, tal vez es pertenecer a un proyecto compartido que nos da sentido en la vida. Entonces,
esto del sentido y de la trascendencia es fundamental, es lo terapéutico por excelencia, ¿no? Doctor, acá hay otra pregunta de Melissa Rodríguez. Dice, en organizaciones con un régimen vertical comúnmente las decisiones las toman las jefaturas, pero más aún en situaciones de crisis como la actual. Es común que las instituciones tomen medidas rápidas para responder a las necesidades de la comunidad sin que varios miembros del equipo se sientan partícipes de estas decisiones. Me refiero a personas que podrían dar aportes oportunos desde su experiencia en trabajo en campo. Entonces, ¿qué recomendaciones daría a los equipos de salud para que se trabaje de forma coordinada y cooperativa con los miembros del equipo para la creación y co-creación de respuestas efectivas para la comunidad que sufre en situaciones de crisis? Bueno, me parece que no sé cuál es el nombre de quien hizo la pregunta, pero... Melissa Rodríguez. ¿Cómo, perdón? Melissa Rodríguez. Melissa. Yo creo que Melissa está orientada en la respuesta y yo coincido con su respuesta. A ver, en el contexto de un desastre, en el momento de una urgencia, evidentemente no tenemos tiempo para reunirnos y discutirla entre todos y darnos un tiempo para tomar la decisión. O sea, muchas veces hay que resolver y hay que resolver. O sea, si hay una persona que se está por tirar por la ventana porque se quiere suicidar, yo no voy a reunir al equipo para ver, bueno, cuál es la mejor. Bueno, el que está más cerca se acercará y la tomará de donde pueda para alejarla de la ventana y que no se tire. O sea, eso es así. Ahora, en algún momento tenemos que sí tener un espacio para pensar, para evaluar, para analizar, para cuestionar, para transmitir nuestros afectos, nuestros sentimientos, absolutamente sí. O sea, tampoco podemos vivir en urgencia permanente. Quiere decir entonces que los equipos tienen que tener previsto institucionalmente establecido sus espacios de reunión y de encuentro. Yo siempre comento esto que aprendí en El Salvador durante los terremotos. En El Salvador, recuerdo que venían los directores de hospital a la oficina de la OPS muy preocupados porque el personal no quería volver a entrar al edificio que se mantuvo en pie porque tenían miedo que se derrumbe con las réplicas. O entraban, pero les costaba volver a trabajar, se mantenían en los pasillos, así en grupos, y entonces nosotros nos acercamos, conversamos con ellos, y lo que vimos es qué hacía el personal, en general de enfermería, se juntaban a la hora de la entrada y hablaban y compartían lo que habían vivido la noche anterior, que habían habido muchas réplicas, o sea, el susto, el temor, la angustia, el problema con sus hijos, las dificultades que pudieron haber con su esposo, en su familia, muchas lloraban, compartían la angustia. Bueno, y nosotros dijimos, bueno, esto es lo que hay que hacer, pero no escondida, sino de manera oficial. O sea, que si la enfermera entraba a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30, la enfermera, si quería, no era obligatorio, podía tener su espacio para compartir con sus otras colegas estas emociones que tienen que ver con las propias angustias, los temores, etcétera, etcétera. Y eso se aceptó y funcionó y fue muy bueno. Y para reforzarlo, el otro día yo me acordaba de otro ejemplo que es mucho más gráfico todavía y que es cuando los jugadores de fútbol están en el banco de suplente y ya empezó el partido y en un momento el entrenador llama a uno y le dice, José, ven, prepárate porque vas a reemplazar al número 10. Ahora yo te voy a poner y el 10 va a salir. ¿Y qué hace este jugador, que es un jugador profesional de alta competición, que se la pasa entrenándose todos los días para jugar? No entra directamente, sino que se saca la ropa, queda en la ropa deportiva y se pone a trotar, saltar, elongar y recién después de un rato
ingresa. O sea, es el precalentamiento. Bueno, eso es lo que todos como trabajadores de salud en contexto de emergencia necesitamos realizar. Sin precalentamiento, en algún momento el riesgo de lesionarnos es muy grande. Y entonces debe ser entendido por las autoridades y debe ser institucionalizado y aceptado.